Hay una pregunta que casi nadie se hace hasta que es demasiado tarde para responderla bien. ¿Hasta dónde llega la amistad cuando de por medio hay dinero que cambia una vida entera? Hoy te voy a contar la historia de dos hombres que cruzaron juntos la puerta de una tienda en California un día cualquiera en 2018 y que salieron de esa historia siendo enemigos para siempre. Uno terminó con $3 millones. El otro volvió a recoger latas en la calle, como lo había hecho toda su vida, y entre los dos quedó una pregunta que ninguna sentencia judicial pudo responder del todo. ¿Quién decía la verdad? Esta no es solo la historia de un boleto de lotería, es la historia de lo que el dinero repentino le hace a un vínculo que se construyó durante años, en silencio, en la cotidianidad de dos hombres que se cuidaban la espalda mutuamente lejos de su tierra. Quédate hasta el final, porque al cierre de este episodio vamos a hablar de algo que pocas veces se dice en voz alta, porque el dinero no rompe amistades, sino revela amistades que ya estaban rotas por dentro. Bienvenidos a la mente del abismo. ¿Quiénes eran? Raimundo Gómez tenía 72 años. No tenía un empleo formal. Se dedicaba a recolectar latas y plásticos en las calles de California para sostenerse económicamente. Una rutina dura, silenciosa, la de tantos migrantes que llegan a Estados Unidos y sobreviven en los márgenes de la economía que no siempre se mira. A pesar de su edad y de la dureza de su día a día, Raimundo tenía una afición que lo acompañaba desde hacía años. Jugar a la lotería de raspadillos. Guardaba, según como contó él mismo, miles de boletos usados, como quien guarda la memoria de una vida entera apostada en pequeñas ilusiones de $5. Florencio Carrera era su amigo, según el relato de ambos hombres. Mantenían una relación cercana, de las que se construyeron acompañándose en lo cotidiano, ir juntos a comprar, ayudarse con los trámites, hacerse compañía. Cabrera no hablaba inglés con fluidez, así que en ciertas gestiones dependía de la ayuda de Raimundo. Esa dependencia, ese pequeño detalle de necesitar al otro para entender lo que dice un boleto de lotería, va a resultar la clave en todo lo que viene después. No sabemos con precisión cuánto tiempo llevaban siendo amigos, pero los relatos coinciden en algo. El 1 de febrero del 2018 caminaron juntos hasta una tienda. Ese día no era especial, era una rutina más, una de las que se repiten miles y miles de veces entre dos personas que confían la una a la otra, sin pensarlo demasiado. El 1 de febrero del 2018, según la versión de Florencio Cabrera, ambos sentaron juntos a una tienda y compraron boletos de raspadillo de la lotería Set for Life. Volvieron a casa o a algún lugar cercano para revisarlos juntos. Cabrera asegura que fue quien raspó el boleto y descubrió la palabra que cambiaba una vida en segundos. Life. La señal del premio mayor. Pero había un problema. Cabrera no entendía bien el inglés. No podía estar completamente seguro de lo que ese boleto significaba, de si esa palabra era, en efecto, el sinónimo de la fortuna. Así que, según su propio relato, le pidió a Raimundo que lo ayudara a confirmar el resultado. Fue un gesto de confianza absoluta. Ponerle en las manos de otra persona la prueba física de un premio de $3 millones. Poco después, Cabrera viajó a México. Dejó, según afirma, el boleto bajo el cuidado de su amigo, convencido de que se lo guardaría hasta su regreso. El tipo de confianza que solo se construye con años de cercanía. Cuando volvió, la realidad lo golpeó de frente. Raimundo ya había reclamado el premio, ya había empezado a cobrar el dinero y en ningún momento le había avisado. La versión de Raimundo es radicalmente distinta. Él sostiene que compró los boletos solo, sin compañía de nadie, que él fue quien los raspó y descubrió el premio. En la entrevista lo dijo con una contundencia que parecía sincera. Le digo yo que solito compré estos boletos, los raspé. Uno
me salió y el otro no. Él no estaba allí. Él estaba en su tierra ese día que yo gané la lotería. ¿Cómo puede decir que yo se lo robé? Ese es mi boleto, lo juro por Dios. Dos versiones, dos hombres, un mismo boleto. Entre ambos una verdad que probablemente solo ellos conocen con certeza. Raimundo decidió cobrar el premio en pagos mensuales, una modalidad habitual en este tipo de loterías para reducir la carga fiscal y administrar mejor una suma tan grande. Llegó a recibir alrededor de $500,000 antes de que el conflicto estallara legalmente. Para un hombre que había pasado su vida recolectando latas en la calle, ese dinero representaba literalmente otra vida posible. Pero la calma no duró. Florencio Cabrera, convencido de que el boleto era suyo, decidió llevar el caso a justicia, y no fue una pelea callejera, ni tampoco un grito en una cocina compartida. Fue una demanda formal, presentada ante el Tribunal de San Diego, que reclamaba algo difícil de demostrar: la propiedad de un papel sin nombre, sin firma y sin testigos neutrales en el momento exacto del hallazgo. Aquí ocurre uno de los giros más reveladores del caso. Es importante detenerse en él, porque Raimundo, el hombre que sostenía con tanta firmeza que el boleto era suyo, no respondió a la demanda en su contra, no representó con pruebas, no construyó una defensa documentada, no aportó testigos que respaldaran su versión de los hechos. Y seamos realistas, en un sistema judicial como el estadounidense, el silencio procesal tiene consecuencias. Ante la falta de la respuesta formal, el tribunal falló a favor de Florencio Cabrera. La justicia no dictaminó cuál era la verdad absoluta de lo que pasó esa tarde en la tienda. Dictaminó simplemente que solo una de las dos partes había defendido su posición dentro de las reglas del proceso. Raimundo intentó apelar, con la ayuda de su hijo, buscando revertir la decisión, pero el juez rechazó el reclamo y ordenó la devolución inmediata del dinero que ya había cobrado. El hombre, que durante meses había soñado con una vida distinta, tuvo que devolver cada dólar. Y sin recursos legales ni económicos para seguir peleando, se quedó sin el premio que hasta el final juró haber ganado de manera legítima. Florencio Cabrera fue reconocido legalmente como el dueño del boleto y con él del premio millonario. Raimundo, en cambio, regresó a la rutina de siempre, salir a las calles a recolectar latas y plásticos, como si esos meses de euforia de pagos mensuales, de sentirse por primera vez económicamente libre, jamás hubieran existido. No hubo una condena penal, no hubo cárcel, fue un proceso civil, una disputa de propiedad entre dos hombres que alguna vez se llamaron amigos. Pero el resultado fue, en cierto sentido, igual de demoledor, porque la pérdida total del dinero, la pérdida de publicidad y de credibilidad, la pérdida probablemente irreversible de un vínculo que había sobrevivido años y que no sobrevivió a $3 millones. Es importante ser honestos con algo. Este caso no tiene una verdad confirmada al 100% sobre quién raspó legalmente el boleto ganador. La sentencia resolvió un proceso civil basado en pruebas presentadas y no necesariamente reconstruyó con exactitud forense lo que pasó dentro de esa tienda. Y esto es lo que hace esta historia que sea tan inquietante. Porque este no es un caso con un villano evidente y una víctima clara, sino una historia donde dos versiones humanas, ambas cargadas de convicción, quedaron enfrentadas para siempre. Ahora, el aspecto psicológico de este caso es importante, porque desde la psicología en este caso nos obliga a mirar de frente algo incómodo. La confianza profunda que existía entre Raimundo y Florencio no nació de la abundancia, nació de la precariedad. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, explica que los vínculos humanos más fuertes se construyen cuando hay una necesidad real de sostén mutuo. Dos hombres migrantes, lejos de su tierra, dependiendo el uno del otro para tareas tan básicas como para entender el idioma, desarrollan un tipo de apego funcional muy potente. El problema es que ese apego, construido sobre la supervivencia compartida, no siempre está preparado para sostener el impacto de la abundancia repentina.
Aquí aparece un fenómeno que los psicólogos llaman el estrés del dinero repentino, Sudden Wealth Syndrome, documentado en numerosos ganadores de lotería. La entrada abrupta de una fortuna no resuelve los conflictos internos de una persona, pues los amplifica. Si existiera una fisura previa de inseguridad, de necesidad de reconocimiento, de competencia silenciosa, entre dos amigos, el dinero no la crea, pero la destapa con una fuerza que ninguno de las dos estaba preparado para manejar. También es posible pensar en lo que Daniel Kahneman y la economía del comportamiento llamaron sesgos de atribución interesada. Cuando hay una ganancia en el juego, la mente humana tiene una capacidad asombrosa para reconstruir el recuerdo de manera que favorezca a los propios intereses, sin que la persona sienta siquiera que está mintiendo. Es muy posible que tanto Raimundo como Florencio recuerden honestamente una versión distinta de los hechos, no porque uno sea necesariamente un mentiroso deliberado, sino porque la memoria, bajo presión del deseo y de la necesidad económica, se vuelve bastante maleable. Bessel van der Kolk, especialista en trauma, plantea algo que aplica directamente aquí. Las personas que han vivido años de precariedad económica cargan en el cuerpo una sensación de urgencia y de escasez, que no desaparecen ni siquiera cuando la oportunidad de cambiar la vida al alcance de la mano está ahí. Esta sugerencia puede empujar a actuar de maneras que, en otras circunstancias, la misma persona jamás consideraría. Pero no estamos justificando un posible engaño, estamos entendiendo el terreno psicológico fértil en el que estas decisiones germinan. Y ahí está la pieza más dolorosa de esta historia, el vínculo. Porque desde la perspectiva sistemática de Bert Hellinger, toda relación humana se sostiene sobre un equilibrio entre dar y recibir. Cuando ese equilibrio se rompe de forma abrupta y unilateral, uno se queda con todo, el otro se queda con nada. Este vínculo no solamente se daña, pues más bien se colapsa. Y no por el dinero en sí, sino porque el dinero se convirtió en la prueba final de que la balanza de la confianza nunca estuvo tan equilibrada como ambos creían. Ahora, déjame hacerte unas preguntas. ¿Realmente conocemos a las personas con las que compartimos años de cotidianidad? ¿O solo conocemos la versión de ellas que nunca fue puesta a prueba por una fortuna? ¿Cuánta de nuestra confianza en los demás depende de que nunca haya nada verdaderamente grande en el juego? Si tú has estado en el lugar de Florencio, ¿habrías dejado ese boleto en manos de alguien más, aunque fuera tu amigo de toda la vida? Y si hubieras estado en el lugar de Raimundo, ¿hasta dónde habrías llegado para no soltar la oportunidad de cambiar tu vida para siempre? Te dejo esas preguntas dando vueltas, porque cosas como estas no están aquí solo para entretenernos, están aquí para que nos miremos un poco más cerca a nosotros mismos. Si esta historia removió algo en ti, sobre tu confianza, en el dinero, en la traición o en el miedo a las personas que amas y que, no sabes en quién creer, te invito a que no te quedes solo con esa pregunta. En mis sesiones individuales de coaching terapéutico trabajamos justamente eso, lo que se mueve por dentro cuando un vínculo se rompe, cuando la confianza se tambalea, cuando necesitas entender patrones que se repiten en tus relaciones. Conoce más sobre esto en el enlace que te voy a dejar en el perfil. Y como siempre te digo, cuídate, ámate y respétate incondicionalmente. Recuerda que el mundo es mejor cuando estés aquí. Déjame en la cajita algún comentario de cómo te ha parecido esta historia. Y nos vemos en el próximo podcast. Buenos días, tardes o noches allá donde me estés escuchando.